Capítulo 10. Del Supremo Gobierno. Artículo 132. Compondrán el Supremo Gobierno tres individuos, en quienes concurran las calidades expresadas en el artículo 52. Serán iguales en autoridad, alternando por cuatrimestres en la presidencia, que sortearán en su primera sesión para fijar invariablemente el orden con que hayan de turnar, y lo manifestarán al Congreso. Artículo 133. Cada año saldrán por suerte uno de los tres, y el que ocupare la vacante tendrá el mismo lugar que su antecesor en el turno de la presidencia. Al Congreso toca hacer este sorteo. Artículo 134. Habrá tres secretarios, uno de guerra, otro de hacienda y el tercero que se llamará especialmente de gobierno. Se mudarán cada 4 años. Artículo 135. Ningún individuo del Supremo Gobierno podrá ser reelegido, a menos que hayan pasado un trienio después de su administración, y para que pueda reelegirse un secretario, han de correr 4 años después de fenecido su ministerio. Artículo 136. Solamente en la creación del Supremo Gobierno podrán nombrarse para sus individuos, así los diputados propietarios del Supremo Congreso que hayan cumplido su bienio, como los interinos, en la inteligencia de que, si fuere nombrado alguno de estos, se tendrá por concluida su diputación, pero en lo sucesivo ni podrá elegirse ningún diputado, que a la razón lo fuere, ni el que lo haya sido, sino es mediando el tiempo de 2 años. Artículo 137. Tampoco podrán elegirse los diputados del Supremo Tribunal de Justicia, mientras lo fueren, ni en 3 años después de su comisión. Artículo 138. Se excluyen asimismo de esta elección los parientes en primer grado de los generales en jefe. Artículo 139. No pueden concurrir en el Supremo Gobierno dos parientes que lo sean desde el primero hasta el 4.º grado, comprendiéndose los secretarios en esta prohibición. Artículo 140. El Supremo Gobierno tendrá tratamiento de alteza, sus individuos de excelencia durante su administración, y los secretarios el de señoría en el tiempo de su ministerio. Artículo 141. Ningún individuo de esta corporación podrá pasar ni aún una noche fuera del lugar destinado para su residencia, sin que el Congreso le conceda expresamente su permiso. Y si el gobierno residiere en lugar distante, se pedirá aquella licencia a los compañeros, quienes avisarán al Congreso en caso de que sea para más de 3 días. Artículo 142. Cuando por cualquiera causa falte alguno de los tres individuos, continuarán en el despacho los restantes, haciendo de presidente el que deba seguirse en turno, y firmándose lo que ocurra, con expresión de la ausencia del compañero, pero en faltando dos, el que queda avisará inmediatamente al Supremo Congreso para que tome providencia. Artículo 143. Habrá en cada secretaría un libro en donde se asienten todos los acuerdos, con distinción de sesiones, los cuales se rubricarán por los tres individuos y firmará el respectivo secretario. Artículo 144. Los títulos o despachos de los empleados, los decretos, las circulares y demás órdenes, que son propias del alto gobierno, irán firmadas por los tres individuos y el secretario a quien corresponda. Las órdenes concernientes al gobierno económico y que sean de menos entidad, las firmará el presidente y el secretario a quien toque, a presencia de los tres individuos del cuerpo, y si alguno de los indicados documentos no llevare las formalidades prescritas, no tendrán fuerza ni serán obedecidos por los subalternos. Artículo 145. Los secretarios serán responsables en su persona de los decretos, órdenes y demás que autoricen contra el tenor de este decreto, o contra las leyes mandadas observar y que en adelante se promulgaren. Artículo 146. Para hacer efectiva esta responsabilidad, decretará ante todas cosas el Congreso, con noticia justificada de la transgresión que ha lugar a la formación de la causa. Artículo 147. Dado este decreto, quedará suspenso el secretario, y el Congreso remitirá todos los documentos que hubiere al Supremo Tribunal de Justicia, que informará la causa, la sustanciará y sentenciará conforme a las leyes. Artículo 148. En los asuntos reservados que se ofrezcan al superior gobierno, arreglará el modo de corresponderse con el Congreso, avisándole por medio de alguno de sus individuos o secretarios, y cuando juzgare conveniente pasar al Palacio del Congreso, se lo comunicará, exponiendo si la concurrencia ha de ser pública o secreta. Artículo 149. Los secretarios se sujetarán indispensablemente al juicio de residencia, y a cualquiera otro que en el tiempo de su ministerio se promueva legítimamente ante el Supremo Tribunal de Justicia. Artículo 150.
Los individuos del gobierno se sujetarán asimismo al juicio de la residencia, pero en el tiempo de su administración solamente podrán ser acusados por los delitos que manifiesta el artículo 59 y por la infracción del artículo 166. Capítulo 11. De la elección de individuos para el Supremo Gobierno. Artículo 151. El Supremo Congreso elegirá, en sesión secreta por escrutinio, en que haya examen de tachas y a pluralidad absoluta de votos, un número triple de los individuos que han de componer el Supremo Gobierno. Artículo 152. Hecha esta elección, continuará la sesión en público, y el secretario anunciará al pueblo las personas que hubieren elegido. Enseguida, repartirá por triplicado sus nombres escritos en cédulas a cada vocal, y se procederá a la votación de los 3 individuos, eligiéndolos uno a uno por medio de las cédulas que se recogerán en un vaso prevenido al efecto. Artículo 153. El secretario, a vista y satisfacción de los vocales, reconocerá las cédulas y hará la regulación correspondiente, quedando nombrado aquel individuo que reuniere la pluralidad absoluta de sufragios. Artículo 154. Si ninguno reuniere esta pluralidad, entrarán en segunda votación los individuos que hubieren sacado el mayor número, repartiéndose de nuevo sus nombres en cédulas a cada uno de los vocales. En caso de empate, decidirá la suerte. Artículo 155. Nombrados los individuos, con tal que se hallen presentes 2 de ellos, otorgarán acto continuo su juramento en manos del presidente, quien lo recibirá a nombre del Congreso bajo la siguiente fórmula. ¿Juráis defender a costa de vuestra sangre la religión católica apostólica romana? Respuesta: sí, juro. ¿Juráis sostener constantemente la causa de nuestra independencia contra nuestros injustos agresores? Respuesta: sí, juro. ¿Juráis observar y hacer cumplir el decreto constitucional en todas y cada una de sus partes? Respuesta: sí, juro. ¿Juráis desempeñar con celo y fidelidad el empleo que os ha conferido la nación, trabajando incesantemente por el bien y prosperidad de la nación misma? Respuesta: sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Y con este acto se tendrá el gobierno por instalado. Artículo 156. Bajo de la forma explicada en los artículos antecedentes, se harán las votaciones ulteriores, para proveer las vacantes de los individuos que deban salir anualmente, y las que resultaren por fallecimiento a otra causa. Artículo 157. Las votaciones ordinarias de cada año se efectuarán 4 meses antes de que se verifique la salida del individuo a quien tocare la suerte. Artículo 158. Por la primera vez nombrará el Congreso los secretarios del Supremo Gobierno, mediante escrutinio, en que haya examen de tachas y a pluralidad absoluta de votos. En lo de adelante, hará este nombramiento a propuesta del mismo Supremo Gobierno, quien la verificará 2 meses antes que se cumpla el término de cada secretario.